Muy buenas, bienvenidos al Máster de Intervención Social de la UNIR. Mi nombre es Luis Ayuso, soy profesor de Sociología y os voy a dar una lección correspondiente al tema de la sociología como disciplina científica. Bien, en este tema vamos a ver la importancia de la perspectiva sociológica. Vamos a dividir el tema en 4 partes. En primer lugar abordaremos cuáles son las características de la perspectiva sociológica. En segundo lugar, veremos los beneficios de utilizar esta perspectiva. Posteriormente veremos cuáles son los problemas que da lugar a utilizar esta perspectiva y la importancia práctica de la sociología. Bien, empezamos diciendo cómo la perspectiva sociológica consiste en observar la sociedad como un objeto de análisis. La sociología es una ciencia que trata de conocer la estructura y los procesos sociales que ocurren alrededor nuestra, alrededor de la sociedad. Por tanto, la sociología como ciencia va a intentar analizar esos procesos sociales desde el punto de vista científico. Para poder utilizar esta perspectiva tenemos que ponernos las gafas de sociólogo y bucear dentro de nuestra realidad social. Lo primero que tenemos que hacer es intentar despegarnos de nuestras rutinas cotidianas, intentar ver las rutinas cotidianas desde fuera, no desde dentro. Debemos de intentar ponernos en el lugar de otros para poder comprender ciertas situaciones sociales que de otra manera sería muy complicado. Fenómenos como la pobreza, la drogadicción, la inmigración. Tiene que ser muy interesante para poder analizarlos, ponernos en el lugar de esas personas que están en esa situación, para poder comprenderlas mejor. Hay que desarrollar, por tanto, ese carácter empático. Es importante también tener curiosidad. Es muy importante para todos los científicos sociales tener curiosidad por qué es lo que ocurre, por qué ocurren las cosas, preguntarnos por qué ocurren esas cuestiones. Y tenemos que cuestionarnos todo lo que damos por supuesto. Utilizar, por tanto, esta perspectiva sociológica supone hacerse muchas preguntas, tener muchísima curiosidad, despegarnos de las rutinas que hacemos habitualmente, pensar que hay personas que pueden hacer esa rutina de otra manera, de otra forma, y sobre todo analizar los porqués. Bien, esta perspectiva sociológica tiene distintos beneficios. Gracias a la sociología vamos a poder cuestionarnos críticamente los postulados de la sociedad actual, es decir, ¿por qué la sociedad es como es? La sociedad es como es no de manera aleatoria o, por ejemplo, de manera teológica, como se pensaba en la antigüedad. La sociedad es como es porque existen unas leyes, unos racionamientos detrás que nos van a explicar o que tenemos que intentar descubrir. Utilizar esta perspectiva sociológica nos permite, por tanto, cuestionarnos por qué la sociedad es como es, por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Nos va a permitir también profundizar en el funcionamiento de la sociedad conociendo las oportunidades y los límites. Por ejemplo, conociendo una realidad social, una determinada ciudad, una determinada sociedad, yo puedo conocer si esa sociedad es más o menos meritocrática, si se valoran más los méritos o se valoran menos. Esto nos permite utilizando esta perspectiva sociológica, como digo. También nos va a permitir participar en la sociedad de manera activa. No solo políticamente, participamos de muchas maneras en la sociedad. Participamos somos miembros de asociaciones gubernamentales, participamos, por supuesto, votando, participamos en la asociación de vecinos, participamos ayudando a los que tenemos a nuestro alrededor. Bien, gracias a esta perspectiva sociológica vamos a conocer cuál es la forma más eficiente de ayudar, de poder participar y ayudar a la sociedad. Y por último, para abandonar cuestiones etnocéntricas. La sociología también tiene una parte importante de autoconocimiento y entonces es muy importante que abandonemos esas posturas por las cuales consideramos que lo nuestro es lo mejor. No tiene por qué, pero gracias a esta perspectiva sociológica podemos darnos cuenta de que hay personas que se han socializado en otras culturas, de otra forma de ser, y tienen otro proceso de socialización distinto y por tanto podemos entender mejor esos comportamientos. Por tanto, esta perspectiva sociológica es clave para poder entender el mundo en clave más científica. La diferencia que vamos a encontrar entre el propio sentido común, que viene de la cultura popular, que no está basado en una evidencia científica, y la sociología es precisamente este. La sociología vamos a intentar buscar esas leyes, esos razonamientos, esos procesos que tienen una base empírica y que son demostrables. Bien. Estos beneficios de utilizar esta perspectiva también tienen ciertos problemas. No todo es bueno, la sociología también tiene ciertos problemas, en primer lugar porque nuestro objeto de estudio
es un objeto de estudio cambiante, es un objeto de estudio social. Nosotros no analizamos como los científicos sociales una piedra. Por mucho que la tiremos, se puede romper en distintas partes, pero son distintos cristales. Nosotros estudiamos a la mente humana, y la mente humana, la personalidad, va cambiando a lo largo de nuestro propio proceso de socialización. Es como coger agua de un río. Intentamos coger agua de un río y cuando volvemos a coger va a ser otro agua, siempre está corriendo. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante conocer eso. Nuestro objeto de estudio cambia constantemente. Pero fijaros también, eso también tiene un beneficio. Nosotros, a diferencia de los científicos naturales, podemos hablar con la piedra, podemos ver cómo siente la piedra, cosa que los científicos naturales no pueden. Pero nosotros podemos hablar con nuestro objeto de estudio, podemos preguntarle, podemos interactuar, podemos comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. Otro de estos problemas es que los sociólogos formamos parte de nuestro objeto de estudio, entonces es muy importante intentar verlo desde fuera. Haremos un mal análisis sociológico si nos introducimos y damos opiniones porque yo conozco, porque yo sé, porque yo he visto, porque mi vecino... No, eso no es sociología. Tenemos que intentar salir de la realidad que nos circunda y verla desde fuera, porque ese es un riesgo que tenemos. Es difícil. Desde que nacemos vamos a tener prejuicios por nuestro propio proceso de socialización, pero aunque sea difícil debemos de intentarlo, debemos de intentar buscar esa objetividad e intentar tomar distancia. Y en tercer lugar, el conocimiento sociológico termina siendo también parte de la sociedad. Los ejemplos lo tenemos, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Existe una ley por la cual no se pueden publicar determinadas encuestas días antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque en el momento que se publican esos resultados y se dan como verdaderos, la gente puede cambiar su voto. Por lo tanto, nosotros formamos parte de la sociedad y podemos transformar la sociedad. Esto evidentemente es un problema, pero también es un beneficio, es decir, podemos transformar esa sociedad. Bien, por tanto, a pesar de estos problemas, la sociología en la sociedad actual es cada vez más importante. La sociología es una ciencia que se desarrolla con la modernización social y cada vez tiene una mayor importancia práctica. ¿En qué ámbitos podemos encontrar esta importancia práctica de la sociología? Pues fijaros, en primer lugar, en la comprensión de situaciones sociales. Gracias a la perspectiva sociológica podemos comprender mejor qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los procesos migratorios en España? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con la transformación familiar, la emergencia de nuevas formas familiares? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la pobreza, con la nueva pobreza, con la brecha digital, por ejemplo, que afecta a muchas personas mayores? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gracias a esta perspectiva sociológica podemos intentar comprender mejor esa situación. Podemos también tomar conciencia de las diferencias culturales y es muy importante hacer análisis sociológico. El análisis popular, el análisis que se puede hacer en la gente, en una conversación de cafetería, en un bar, pues no deja de ser una opinión propia del sentido común. Sin embargo, desde la sociología podemos poner a partir de unos postulados científicos importantes, podemos tomar conciencia de por qué unas personas se comportan de una manera y otras personas se comportan de todo. Porque veremos que esas personas son productos sociales. Y por tanto hay que analizarlas como productos sociales que son, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, valorar los efectos de las medidas políticas. Una buena perspectiva sociológica nos va a permitir también ver si las cosas propuestas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿Cuáles son los efectos verdaderos de determinadas políticas en la sociedad? ¿Tienen efectos para los cuales fueron originalmente planteados o no tienen esos efectos? ¿No cumplen esos objetivos? Gracias a esta perspectiva sociológica vamos a poder ver y además medir cuáles son esos efectos. Y en cuarto lugar, pero también muy importante, el autoconocimiento. Todas las personas sociales somos producto de un proceso de socialización. Por tanto, si nosotros somos capaces de pararnos y reflexionar cómo ha sido nuestro proceso de socialización, podemos autoconocernos nosotros también. Podemos ver quiénes somos ese producto y por qué somos como somos. ¿Cuál ha sido nuestra socialización familiar? ¿Cuál ha sido la educación que hemos recibido? ¿Cuáles han sido nuestros amigos? ¿Qué tipo de relación hemos establecido con nuestros amigos? ¿Cómo nos influyen los medios de comunicación? Son cuestiones importantes que nos pueden ayudar a autoconocernos a nosotros mismos. Es por ello por lo que en este primer tema está previsto que todos los alumnos hagáis un trabajo de autoconocimiento, de conocer un poco cómo han afectado a esos agentes de socialización. Bien, esta es la perspectiva sociológica, esta es la importancia que tiene esta perspectiva. Para terminar el tema de hoy, me gustaría recomendaros algunos libros. Son libros básicos que van a estructurar la asignatura.
y a los cuales podéis recurrir si tenéis cualquier tipo de problema. El libro de Anthony Giddens sobre sociología es un clásico, tiene cerca de 25 ediciones, ha formado a muchas generaciones de sociólogos. Anthony Giddens es uno de los sociólogos actualmente más prestigiosos y el libro es muy interesante y además tiene muy buenos ejemplos. El libro de Macionis y Plumber, también Sociología, es otro libro que aunque tiene menos ediciones, está también muy actualizado, tiene una visión de la sociología a nivel mundial, con muchísimos ejemplos de distintos países y es también muy recomendable. Y por último, un clásico, Guy Rocher, el libro de Introducción a la Sociología General, es otro clásico de la sociología, más antiguo que los anteriores, pero que desarrolla más otro tipo de aspectos, los factores de socialización, los movimientos sociales, son aspectos que desarrolla mejor ese libro de Guy Rocher. Y nada más, hasta aquí la clase de hoy.